¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas ser fiel, el mundo entero se desmorona bajo tus pies y el cielo parece de bronce? Imagina esto: el rey David, el guerrero más grande de Israel, está en el suelo, derrotado y con el corazón destrozado. No solo perdió una batalla, siente que Dios mismo lo ha rechazado. ¿Te suena familiar? ¿Ese vacío en el pecho cuando crees que Dios te ha olvidado? Lo que pocos saben es que de esa misma desesperación nació un secreto espiritual tan potente que logró detener terremotos y restaurar naciones enteras. Hoy vamos a descubrir el Salmo 60, un código de emergencia para esos momentos donde sientes que has tocado fondo. Si te quedas hasta el final, te voy a revelar la frase exacta que David usó para que Dios dejara de sacudir la tierra y comenzara a pelear por él de nuevo. No es solo una oración, es el manual de guerra para recuperar tu victoria cuando todo parece perdido. ¿Estás listo para dejar de sentirte abandonado y empezar a ver cómo tus gigantes caen? Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de enfrentar cada crisis a partir de hoy. Lo que nadie te cuenta sobre caminar con Dios es que a veces la tormenta llega justo cuando crees que lo estás haciendo todo bien. David, el gran rey, el guerrero invicto, se encontró de pronto en un callejón sin salida. Había ganado batallas increíbles, pero en el Salmo 60 lo escuchamos con el corazón roto, gritando: «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste». Es un momento de vulnerabilidad extrema. ¿Te suena familiar? Esa sensación de que, a pesar de tu fe, los cimientos de tu vida están temblando y parece que el cielo ha guardado silencio. Este salmo fue escrito en un momento de crisis nacional y personal, donde la derrota militar parecía el final de una era. Pero lo que hace que este texto sea vital para ti hoy no es solo el lamento, sino el giro inesperado hacia la esperanza. En los próximos minutos vamos a descubrir por qué David se atrevió a reclamar su victoria cuando todo parecía perdido. Porque si sientes que Dios te ha olvidado, este mensaje es la señal que estabas esperando, para entender que el quebranto es muchas veces el preludio de un triunfo que no puedes ni imaginar. Vamos a profundizar en esta oración que transforma la derrota en un estandarte de victoria. Aquí está el gran problema. Nos han vendido la idea de que si caminas con fe, todo será un camino de rosas. Pero el Salmo 60 nos lanza un balde de agua fría de realidad. David, el hombre conforme al corazón de Dios, está contra las cuerdas. Su ejército ha sido golpeado, la tierra tiembla y parece que el cielo se ha vuelto de bronce. Es ese momento exacto donde el silencio de Dios se vuelve ensordecedor. ¿Te ha pasado? Sientes que has dado lo mejor de ti, que has orado, que has sido íntegro y de repente, ¡pum!, la vida te da un golpe que no viste venir. Te sientes rechazado, como si Dios te hubiera dejado a tu suerte en el campo de batalla. Es la angustia de ver cómo tus planes se desmoronan, mientras otros que ni siquiera lo buscan parecen prosperar. El Salmo describe esta sensación como beber un vino de aturdimiento. Estás mareado por el dolor, confundido por la derrota y preguntándote: si Dios está conmigo, ¿por qué me siento tan solo y derrotado? Este es el punto de quiebre donde muchos tiran la toalla, porque es más fácil rendirse que enfrentar el aparente olvido de lo divino. Pero quédate, porque aquí es donde la historia empieza a cambiar. ¿Sabes cuál es el error que cometemos el 99% de las veces cuando las cosas salen mal? Intentar arreglarlo todo en nuestras propias fuerzas. Entramos en modo pánico, buscamos culpables, o lo que es peor, nos alejamos de Dios porque sentimos que Él nos ha fallado. Es ese impulso humano de decir: si Dios no me ayudó, yo veré cómo salgo de esta solo. Pero mira lo que hizo David en este salmo. Él no ocultó su frustración, no fingió que todo estaba bien, ni buscó alianzas humanas desesperadas como primer recurso. El error común es pensar que la vulnerabilidad ante Dios es una falta de fe. Creemos erróneamente que debemos presentarnos ante Él solo cuando tenemos la victoria en la mano, con una sonrisa impecable. Pero la realidad es que el cielo no se escandaliza con tus quejas honestas. El verdadero peligro no es sentirse derrotado, sino creer que tu derrota es el punto final y que ahora te toca pelear sin su guía. Nos han enseñado a ser autosuficientes, a ser fuertes por nuestra cuenta. Pero en el reino de Dios, reconocer que estás quebrado es el primer paso para ser restaurado. No caigas en la trampa de la autosuficiencia. Eso es precisamente lo que te mantiene estancado en el valle de la desesperación. Y ahí es donde la herida se hace más profunda. Cuando intentamos pelear batallas espirituales con armas humanas, el resultado es siempre el mismo: el agotamiento absoluto.
Miras a tu alrededor y parece que la tierra misma se está agrietando bajo tus pies, tal como lo describe el salmista. Sientes ese vino de aturdimiento, ese mareo espiritual donde nada tiene sentido y cada paso que das parece hundirte un poco más. ¿Te ha pasado que después de tanto luchar por tu cuenta, sientes que tu fe se ha vuelto un peso muerto en lugar de un motor? Las consecuencias de ignorar el diseño de Dios no son solo fracasos externos, es esa asfixiante soledad interna. Empiezas a creer que el silencio de Dios es en realidad su abandono definitivo. Te miras al espejo y ya no ves a un guerrero con propósito, sino a alguien derrotado que se pregunta si alguna vez volverá a experimentar su favor. Es en este punto de quiebre, donde el orgullo se convierte en cenizas, que comprendemos la magnitud del desastre. Hemos intentado sostener el cielo con nuestras manos y terminamos aplastados por la carga. El Salmo 60 no empieza con una victoria, empieza con el eco de un corazón quebrado, que entiende que, sin su auxilio, todo nuestro esfuerzo es simplemente vanidad. Pero escucha esto, porque aquí es donde todo cambia y el panorama se aclara. En medio del Salmo 60, David no se queda lamentándose en las cenizas de la derrota. Él llega a una revelación que sacudirá tu forma de ver tus problemas actuales. Dios no permite que tu mundo se mueva para destruirte, sino para mostrarte qué es lo que realmente permanece firme. David dice: «Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento». ¿Te sientes aturdido hoy? Esa confusión no es una señal de que Dios te abandonó, es la señal de que está quitando de tus manos las muletas humanas en las que tanto confiabas. La revelación es esta: la victoria no comienza cuando tus circunstancias mejoran, sino cuando levantas la mirada y entiendes que incluso en el caos hay una bandera que Dios ha dado a los que le temen para que sea alzada por causa de la verdad. No es una derrota final, es un proceso de reajuste divino. Es el momento donde dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a entender que solo cuando te quedas sin nada, descubres que Dios es todo lo que necesitas para volver a conquistar lo que parecía perdido. Mira, aquí está la explicación que necesitas entender para recuperar tu paz. Dios no te ha abandonado, te está rompiendo para reconstruirte más fuerte. El Salmo 60 nos revela una verdad incómoda pero liberadora. A veces, la derrota es el método de Dios para quitarte las muletas humanas y obligarte a apoyarte solo en su brazo. David no se queja de la mala suerte. Él reconoce que Dios permitió el quebranto para que su pueblo dejara de confiar en sus propias espadas. ¿Ves ese versículo que habla de levantar una bandera? Esa es la clave. Dios te da una señal, no para que presumas una victoria fácil, sino para que te reúnas bajo su verdad en medio del caos. Es una invitación a dejar de mirar el desastre y empezar a mirar al libertador. Cuando sientes que la tierra tiembla bajo tus pies, no es para que caigas, es para que aprendas que solo su reino es inconmovible. La explicación es simple pero profunda. Tu crisis no es el fin de tu historia. Es el escenario donde Dios está a punto de demostrar que su ayuda es real cuando la de los hombres es vana. No estás perdiendo. Estás siendo posicionado para una victoria que no podrás atribuirte a ti mismo, sino solo a Él. Piénsalo de esta manera para que lo visualices hoy mismo. Imagina que has estado orando con fervor por un proyecto, por la restauración de tu matrimonio o por la salud de un ser querido. Has sido fiel, has diezmado, has servido, y de repente todo se desmorona. Sientes ese temblor en el alma que describe el Salmo 60. El ejemplo práctico aquí no es fingir que no duele, sino hacer lo que hizo David, levantar la bandera en medio del desastre. Si hoy recibiste una mala noticia médica o perdiste ese empleo que tanto necesitabas, tu reacción natural será el miedo. Pero la aplicación real del Salmo es decir: Dios, el mundo me ha mostrado su dureza, pero tú me has dado una señal. Es como aquel hombre que tras perder su empresa, en lugar de hundirse en la depresión, se arrodilló en su oficina vacía y dijo: Señor, mi estrategia falló, ahora enséñame la tuya. Eso es dejar de pelear con armas humanas. Aplicar el Salmo 60 es entender que tu derrota temporal es el escenario perfecto para un milagro permanente. No estás siendo destruido, estás siendo podado. Hoy, en tu momento de mayor confusión, planta tu bandera de fe. Deja de mirar el tamaño del gigante y empieza a declarar que con Dios haremos proezas. Para entender esto de verdad, tenemos que mirar al hombre que escribió estas palabras, el rey David. No era un personaje de cuento, era un guerrero que sabía perfectamente lo que se siente perderlo todo en un instante.
Imagina la escena. David estaba concentrado peleando una guerra en el norte, cuando de repente recibe la noticia devastadora de que los edomitas han invadido por el sur. Fue un desastre total. Miles de soldados caídos, el pueblo aterrorizado y la sensación física de que la tierra misma se abría bajo sus pies. David no fingió que todo estaba bien, no se puso una máscara de falsa santidad. Él gritó con el alma rota: «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste». Esa es la honestidad brutal que a veces nos falta hoy. Él sintió el polvo de la derrota en su garganta y el silencio de Dios como un peso insoportable. Pero aquí está el secreto que cambió su historia y puede cambiar la tuya. En lugar de resentirse y huir, David llevó sus pedazos rotos directamente ante el trono de Dios. Entendió que incluso el ungido puede tocar fondo. Su historia nos enseña que estar quebrantado no es el fin del camino, sino el escenario perfecto para que Dios demuestre su poder. David no era solo un rey, era un hombre que conocía el peso del fracaso. Imagínalo ahí, mirando las cenizas de lo que debía ser una victoria, sintiendo el silencio de Dios como un golpe en el pecho. Pero aquí es donde profundizamos en el secreto del Salmo 60. David no se queda en la queja, se lanza a una recalibración espiritual. Él dice: «Nos has hecho ver cosas duras». No lo adorna, no finge que no duele. Él admite el quebranto. Pero fíjate en el versículo 4, porque aquí está la clave que cambiará tu perspectiva hoy. Has dado a los que te temen bandera para que se alcen por causa de la verdad. ¿Entiendes lo que eso significa? Dios permite la sacudida no para destruirte, sino para que levantes su estandarte en el lugar del desastre. La profundidad de este salmo radica en entender que la derrota no es el final del camino, sino el inicio de una dependencia absoluta. A veces, Dios permite que tus planes humanos se desmoronen para que sus propósitos divinos prevalezcan. No es que Dios se haya olvidado de ti, es que está limpiando el terreno de todo lo que te impedía ver su verdadera victoria. Cuando profundizas en este texto, dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir: Señor, en medio de este caos, ¿qué bandera quieres que levante hoy? ¿Y qué sucede cuando finalmente dejas de mirar las grietas y levantas la mirada hacia el estandarte de Dios? El resultado es una transformación radical que no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con lo eterno. David comprendió que la derrota no era el punto final, sino el escenario perfecto para un milagro sin precedentes. Al soltar el control y reconocer que el socorro del hombre es vano, algo poderoso se desbloquea en el mundo espiritual. La angustia que antes te asfixiaba se convierte en una fuerza renovada. Ya no caminas con el peso del por qué a mí, sino con la certeza del Dios está conmigo. Ese es el fruto real de este salmo. Pasas de ser una víctima del caos a ser un instrumento de su gloria. Cuando dejas de pelear en tus fuerzas, empiezas a ver cómo Dios pisotea a tus enemigos, esos miedos, esas deudas, esa depresión, mientras tú te mantienes firme en su verdad. El resultado no es solo que la batalla se gana, sino que tú te vuelves inquebrantable, porque ahora sabes con una convicción que quema en los huesos que con Dios haremos proezas, y Él es quien hollará a los que nos angustian. Tu victoria comienza en el momento exacto en que decides confiar más en su promesa que en tu problema. Escucha bien, porque este es el giro que tu alma necesita hoy. El cambio de mentalidad no se trata de ignorar el dolor, sino de reinterpretarlo por completo. A menudo vemos la derrota como un punto final, como si el silencio de Dios fuera la prueba definitiva de su ausencia. Pero el Salmo 60 nos enseña algo radicalmente distinto y poderoso. David dejó de preguntarse ¿por qué me has rechazado? Y empezó a declarar con autoridad: con Dios haremos proezas. ¿Ves la diferencia? Tu situación externa quizás no ha cambiado todavía, pero tu posición espiritual acaba de dar un giro de 180 grados. El cambio de mentalidad ocurre cuando dejas de ver tu crisis como un castigo cruel y empiezas a verla como un proceso necesario de purificación. Es entender que a veces Dios permite que el suelo bajo tus pies tiemble para que dejes de confiar en lo que pisas y comiences a confiar en aquel que sostiene el universo entero. No es que Dios se haya olvidado de ti, es que Él está esperando que sueltes el control y dejes de pelear en tus propias fuerzas. Hoy te desafío a cambiar el ¿por qué a mí? Por un ¿qué quieres enseñarme, Señor? Porque cuando cambias la forma en que miras tu desierto, ese lugar deja de ser una tumba y se convierte en el escenario perfecto para tu mayor milagro. Aquí está el consejo que transformará tu forma de orar a partir de esta misma noche. Deja de pedirle a Dios simplemente que arregle las cosas y empieza a pedirle con autoridad que levante su estandarte sobre tu situación actual. El Salmo 60 nos enseña una verdad profunda. El secreto no está en ignorar el dolor punzante de la derrota, sino en usar esa misma herida, ese vacío que sientes, como el lugar exacto donde se planta la bandera de su victoria.
No esperes a que el problema desaparezca mágicamente para adorar. Adora con fuerza justo en medio de la grieta. Porque cuando levantas tu fe como un estandarte frente al enemigo, le estás recordando al mundo entero y, lo más importante, a tu propia alma, que tu confianza no depende de las circunstancias cambiantes, sino del carácter inmutable de Dios. Haz esto hoy. Cuando cierres tus ojos para hablar con Él, no te enfoques en lo que perdiste o en lo que te falta, sino en quién está caminando a tu lado en este fuego. Dile con convicción: Señor, aunque la tierra tiemble y el mundo se desmorone, tú sigues siendo mi refugio. Verás cómo el miedo paralizante empieza a perder su fuerza sobre ti. Esto no es un simple pensamiento positivo, es una estrategia de guerra espiritual letal. Recuerda siempre que con Dios haremos proezas, y Él es quien finalmente pisoteará a tus angustiadores. Deja de pelear con tus propias fuerzas agotadas y permite que su victoria sea tu única realidad desde este momento. Mira, quiero que te lleves esto grabado en el corazón antes de cerrar este momento. Las grietas que hoy ves en tu vida no son señales de que Dios se ha ido, sino el espacio por donde su luz está a punto de entrar con más fuerza. El Salmo 60 no termina en la queja, termina en la victoria, porque David entendió que su fuerza no venía de su ejército, sino de aquel que sostiene el universo. No permitas que el enemigo te susurre que estás acabado, solo porque una batalla no salió como esperabas. A veces, Dios permite que experimentemos el sabor amargo de la derrota para que cuando llegue el triunfo, sepamos con absoluta certeza que fue su mano la que nos levantó y no nuestra propia habilidad. Hoy tienes una oportunidad única, la de levantar tu estandarte en medio del campo de batalla, aunque tus manos tiemblen. No ores desde el miedo, ora desde la autoridad de saber que eres un hijo del Altísimo. La tormenta puede ser ruidosa, pero la palabra de Dios es eterna. Mantente firme, respira profundo y recuerda, si Él está contigo, el resultado final ya está escrito. Tu derrota de hoy es solo el escenario para el milagro de mañana. No te rindas ahora, porque lo mejor está por venir. En conclusión, el Salmo 60 no es solo un lamento antiguo, es el mapa exacto para tu victoria hoy. La moraleja es simple pero profunda. Dios no permite que te rompas para destruirte, sino para reconstruirte con una fuerza que antes no conocías. Esas grietas que ves en tu vida no son el final, sino los canales por donde su luz finalmente entrará para sanarlo todo. No temas la derrota momentánea, porque con Dios, incluso el suelo que hoy tiembla, es tierra santa donde Él ya está trabajando a tu favor. Si este mensaje ha resonado con tu corazón y sientes que hoy Dios te ha recordado que su estandarte sigue sobre ti, te pido dos cosas. Primero, dale me gusta a este video para que llegue a alguien que hoy se siente olvidado. Segundo, suscríbete y activa la campanita. No permitas que el ruido del mundo te aleje de estas verdades que transforman el alma. Y antes de irte, escribe en los comentarios: mi victoria viene de Dios, para declarar que confías en su tiempo perfecto. Recuerda, las batallas más duras se las dan a sus guerreros más fieles. Levanta tu estandarte, porque tu historia no termina en la grieta, termina en su gloria. Dios te bendiga.